Entonces estamos con los requisitos, ¿verdad? Para encontrar la ecuación de regresión, ¿sí? Bien, entonces definiciones que dado un conjunto de datos muestrales apareados, la ecuación de regresión y igual b sub 1x más b sub 0 describe algebraicamente la relación entre las dos variables. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, pero esa no la van a graficar, ¿verdad? Solo van a calcular la ecuación de regresión. Ya en otras carreras sí nos piden ahí cuando llevamos esta clase, ahí sí les piden, pero ustedes no. Bien. Notación para la ecuación de regresión. Entonces, esto es para la ecuación anterior, es para datos de muestrales, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a trabajar con poblaciones, datos de una población entera, sino que una muestra para inferir, ¿verdad? De una población. Pero aquí están las notaciones y para cuando se hacen cálculos, en los censos, ¿verdad? Censos poblacionales, sí se hacen cálculos para poblaciones completas, las hace el gobierno, ¿verdad? A través de en Honduras el Instituto de Estadística, pero eso es para los censos, ¿no? Pero para estadísticos, las notaciones que se usan y para los ejercicios que ustedes van a hacer son estas, ¿verdad? Entonces aquí sale el intersecto y de la ecuación de regresión, sería beta sub 0, si fuera poblacional, y para un estadístico b sub 0, ¿verdad? B minúscula con su índice 0. Pendiente de la ecuación de regresión sería beta sub 1 para una población, un parámetro poblacional, y b sub 1 para un estadístico muestral. La ecuación de regresión sería y igual beta 1 por x más beta sub 0 si fuera para toda una población. Pero para un estadístico se pone una y, pero con un sombrerito, ¿verdad? Porque indica que no es la población, los valores de y, sino que de una muestra. Por eso es la diferencia del el símbolo arriba, ¿verdad? Igual b sub 1x más b sub 0, ¿verdad? Entonces, el cálculo de la pendiente b sub 1, que es la pendiente, y b sub 0, el intersecto en y, en la ecuación de regresión, sería y, un simbolito arriba, igual b sub 1x más b sub 0. Fórmulas para encontrar la ecuación de regresión. Entonces, la fórmula, se utilizan dos fórmulas, ¿verdad? Entonces, para para hallar la pendiente, se usa esta fórmula, que es un poco parecida, pero a la de coeficiente de correlación, pero es distinta, ¿verdad? Entonces, esta es importante que la copien bien, ¿verdad? Entonces, la remarco acá, la encierro, que esta deben copiarla bien, ¿verdad? La pendiente P sub 1, que sería N por la sumatoria de XY menos sumatoria de X por la sumatoria de Y, dividido entre N por la sumatoria de X cuadrado menos, entre paréntesis, la sumatoria de X elevado al cuadrado. No olvidar, ¿verdad? Que estos son los totales de X cuadrado y este es el total de X elevado al cuadrado, ¿verdad? Y la otra fórmula es esta, ¿verdad? B sub 0 igual la media de Y menos B sub 1, es decir, el valor que sale de la fórmula de arriba, multiplicado por la media de X. Aquí remarco, X con barrita arriba es la media de los valores de X y Y es la media de los valores de Y. Y la media, ya sabemos, aquí son fórmulas que las vimos en medida de tendencia central, ¿verdad? La media de X es la sumatoria de X entre N y la media de Y es la sumatoria de Y
entre número de datos, n. Entonces, los valores b sub 1 y b sub 0 anteriores nos sirven para hallar la ecuación de regresión. Es decir, hallando estos valores solo se sustituyen, ¿verdad? Y se plantea y con el símbolo arriba igual b sub 1 por x, ¿verdad? Se escribe x más el valor p sub 0 que noté, ¿verdad? Y ahí terminaría el ejercicio, ¿verdad? Ojo, no confundir, ¿verdad? La ecuación final, ¿verdad? La fórmula con esta, ¿verdad? Con el cálculo de b sub 0, que aquí esta barrita indica que es la media de y, la media de x, ¿verdad? Entonces no confundirlo esto con esto, ¿verdad? Hay que tener cuidado acá. Ahora, redondeo de la pendiente b sub 1 y b sub 0, intersecto en y. Se recomienda redondearlos a 3 dígitos significativos. Igual que el coeficiente de correlación lineal, se recomienda redondearlo a 3 dígitos, ¿verdad? 3 decimales o 3 dígitos significativos. Ejemplo. Cálculo de la ecuación de regresión. En el tema de correlación, empleamos la muestra aleatoria simple de los valores listados abajo para calcular el coeficiente de correlación lineal R igual menos 0.956. Es decir, del ejemplo de correlación lineal, lo vamos a utilizar, se utiliza en este ejemplo para hallar la ecuación de regresión, ¿verdad? Ahora, al usar los métodos de correlación, concluimos que existe una correlación lineal entre X y Y a un nivel de confianza del 95%, con alfa igual a 0.05. Ahora, use los datos muestrales indicados para calcular la ecuación de regresión. Bien, entonces, vamos de manera similar, sacamos los totales, ¿verdad? Estos son los datos originales que están en negro. Esta columna X por Y es el producto de X por Y. Y X cuadrado es X elevado al cuadrado. La diferencia con correlación lineal es que no se utiliza Y cuadrado, ¿verdad? En la fórmula. Bien. Entonces, el diagrama de dispersión lo pongo acá, pero para ecuación de regresión, creo que no se piden en los ejercicios que van a hacer, solo para los de correlación, ¿verdad? Correlación y regresión no se pide diagrama, pero aquí lo vuelvo a poner, ¿verdad? Para que el comportamiento es descendente, ¿verdad? Tiende a una línea recta descendente. Bueno, entonces primero calcule B sub 1 usando la fórmula correspondiente. Esta fórmula que dice N por sumatoria de XY menos sumatoria de X por sumatoria de Y entre N por sumatoria de X cuadrado menos entre paréntesis sumatoria de X que se va a elevar al cuadrado. Entonces sustituimos, ¿verdad? De los valores de la tabla. N que es 4, porque son 4 pares de datos los que hay acá, ¿verdad? N es 4, que son 4 pares de datos. Por 61, que es la sumatoria de XY. Sumatoria de XY es 61, ¿verdad? El total. Menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Sumatoria de X, total de X, sumatoria de Y, total de Y, 23. 12 por 23, 4 por 61, menos 12 por 23. Entre la sumatoria, entre N, que es 4, ¿verdad? Aquí abajo, por la sumatoria de X cuadrado. Sumatoria de X cuadrado, que es 44, ¿verdad? Sumatoria de total de X cuadrado. 44 menos
sumatoria de x al cuadrado. Es decir, el mismo valor sumatoria de x de arriba es solo que se eleva al cuadrado, ¿verdad? Entonces, se opera, ¿verdad? Aquí arriba sería 4. Este es para hallar la pendiente, B sub 1. 4 por 61 menos 12 por 23 da negativo 32. Y aquí abajo sería 4 por 44 menos 12 al cuadrado sería 32. Negativo 32 entre 32, esto es igual a negativo 1. Bien, entonces este es el valor de B sub 1. Luego encuentre B sub 0, que es el intersecto en Y. Es decir, ya llamo B sub 1. Entonces, ahora hay que hallar B sub 0, que es el intersecto en Y, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula? La media de Y menos B sub 1 por la media de X. B sub 0, B sub 0, entonces se halla la media de Y. Para poder aplicar la fórmula B sub 0, primero se halla la media de Y y la media de X. ¿Cómo se halla la media de Y y la media de X? Sería la media de X es la sumatoria de X entre N y la media de Y es la sumatoria de Y entre N. ¿Cuál es la sumatoria de X? 12 y la sumatoria de Y 23. ¿Y N cuánto es? 4, ¿verdad? Entonces, este total de X y el total de Y se dividen entre 4 para poder hallar la media, su media correspondiente. Media de Y es la sumatoria de X, que es 23, ¿verdad? Entre 4, que está en forma de pleca acá, da 5.75. Y la media de X es la sumatoria de X entre 4, que da 3. Entonces, esto se sustituye en esta fórmula, B sub 0, que es la media de Y, menos B sub 1 por la media de X. Entonces aquí hay que tener cuidado con el signo, ¿verdad? Si diera negativo, como en este caso. Entonces, ¿cuál es la media de Y? 5.75 menos P sub 1 que da menos 1. Salen dos signos seguidos porque uno es el signo de la resta y otro el signo que tiene P sub 1. Menos 1 multiplicado por la media de X. Y la media de X es 3, ¿verdad? Entonces esto se sustituye, esto quedaría 5.75 más, ¿verdad? Porque por ley, menos por menos, aquí sería más 3, entonces da 8.75. Esto con la calculadora, ustedes lo escriben estos datos igual y les va a salir, ¿verdad? Directo, 5.75 menos, ponen dos signos menos, por 3, perdón, menos 1 por 3 y directamente les da 8.75. No tiene que haber problema. Teniendo claro que aparecen dos signos negativos seguidos porque uno es el signo de la resta de la fórmula y otro es el signo que toma B sub 1. ¿Verdad? Lo puede poner entre paréntesis, pero en la calculadora ustedes lo pueden hacer de un solo. 5.75 menos 1 por 3 y ya les da el resultado total. ¿Verdad? Esto es por una cuestión de signo. ¿No? Solo en caso que diera negativo. Acá si da positivo, no. Aquí solo aparecería un signo menos de la fórmula. Bien, entonces ya con estos dos datos calculados acá, ¿verdad? B sub 1 y B sub 0, conociendo la pendiente B sub 1 y B sub 0, el intersecto Y, ahora podemos expresar la ecuación estimada de la regresión como la forma de la ecuación de la recta es esta, entonces solo sustituimos B sub 1 y B sub 0. Esto sería igual menos 1 por X más 8.75. Y menos 1 por X se puede
En álgebra, ¿verdad? En matemáticas, cuando -1 multiplica X, solo se puede obviar el 1 y solo se le pone el signo, ¿verdad? Eso indica que aquí hay un -1 multiplicando. Entonces esto queda -1 X, que se puede escribir como X negativo más B sub 0, que tiene un valor de 8.75, queda así, ¿verdad? Entonces la ecuación de la recta me queda de esta manera. Negativo X más 8.75. Entonces esa es la ecuación de la recta después de aplicar las fórmulas correspondientes, ¿verdad? De B sub, para hallar B sub 1 y B sub 0, ¿verdad? Bueno, no sé si hay preguntas. Bueno, no sé, hay preguntas, algo que no está claro. Aquí desde aplicar la fórmula de manera correcta y seguir los pasos, ¿verdad? Y siempre recomiendo que por lo menos una semana antes pongan, vayan desarrollando, ¿verdad? Para que con tiempo lo vayan, con calma lo vayan haciendo, ¿no? Bien. Ahora, debemos estar conscientes de que esta ecuación es un estimado de la verdadera ecuación de regresión, y igual beta 1x más beta sub 0, ¿verdad? Este estimado se basa en un conjunto particular de datos muestrales, pero otra muestra obtenida de la misma población quizás generaría una ecuación ligeramente diferente. Ejemplo 2. Dice, con los siguientes datos, calcule la ecuación de regresión lineal. Entonces aquí nos dan erupciones del Geyser o Faithful, duración y el intervalo previo, ¿verdad? Entonces aquí dan pares de datos. Entonces, ¿cuántos datos o pares de datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Aquí sería n igual a 6. Entonces aquí hago el diagrama de dispersión, ¿verdad? Entonces con una escala conveniente, ¿verdad? Dice, para 240 corresponde un intervalo, o sea que X serían las duraciones, ¿verdad? X, aquí se pone en forma vertical, X serían estos datos, las duraciones, y Y serían los intervalos previos. Entonces, aquí se muestra el diagrama de dispersión. Para 240 corresponde 98 acá, ¿verdad? Esto para 240 corresponde 98. Entonces, para 120 corresponde 90, ¿verdad? Aquí es 90, 120 corresponde 90, ¿verdad? 120 de acá, 90. Para 178 corresponde 92, 178 antes de 180 corresponde 92. Para 234 corresponde 98. 234 corresponde 98 acá, ¿verdad? Por eso están a la par. 235 corresponde 93. Este otro punto, ¿verdad? 93 acá, 93 acá, ¿verdad? Ya sale 93. Y para 269, 105. 269, 105. Bien, pero no tanto, pero esto lo pongo por los diagramas de dispersión que deben hacer en correlación, ¿verdad? Pero esto es solo para ejemplo. Bien, entonces,
Con siguientes datos calcule la ecuación de regresión lineal. Entonces lo ponen en forma vertical, ¿verdad? Los originales y se sacan los totales. Este sería la sumatoria de X y este sería la sumatoria de Y, ¿verdad? Luego se crea dos columnas más. La siguiente columna, la primera columna que se crea sería XY, es decir, el producto de cada valor de X por el correspondiente valor de Y. 240 por 98, 120 por 90, 178 por 92, 234 por 98. Y dan estos totales, ¿verdad? El gran total sería 123.728. Y X cuadrado que sale de elevar al cuadrado cada valor de X, ¿verdad? Y el gran total sería la sumatoria de X cuadrado. Entonces, el valor del B sub 1, que sale de esta fórmula, ¿verdad? De la pendiente B sub 1, se muestra acá. Entonces sustituimos los valores, ¿verdad? Dice n por la sumatoria de XY. ¿Cuánto es n? 6. Sumatoria de XY sería 123.728. Eso ustedes después lo comprueban, ¿verdad? Menos la sumatoria de X, que sería 1.276. Por la sumatoria de Y, que sería 576. Dividido entre n, que es 6, por la sumatoria de X cuadrado, que es 286.026, menos sumatoria de X elevado al cuadrado, es decir, la sumatoria de X que sale de acá, elevado al cuadrado, porque está en paréntesis. Después de hacer estos cálculos, me queda aquí arriba 7.392. Y los cálculos de abajo me quedaría 87.980. Dividir esto entre esto me queda 0.0840. Este sería el cálculo, el valor final para B sub 1. Ahora, B sub 0 sería igual, aplicando la fórmula, ¿verdad? De B sub 0, la media de Y menos B sub 1 por la media de X, ¿verdad? Que aparecen barritas. Entonces, la media de Y, yo aquí para que quedara en la misma diapositiva, lo hice aquí mismo, lo sustituí, la media, pero ustedes lo pueden sacar la media como en el ejemplo anterior, ¿verdad? Por aparte y después solo sustituir, pero yo lo hice aquí de una vez, ¿verdad? Entonces, la media de Y es el total de Y entre el valor de datos, 6, ¿verdad? Que aparece en la tabla, menos B sub 1, que es el valor que me da aquí arriba, 0.0840 por la media de X. ¿Y cuál es la media de X? Sería 1.276 sobre 6, ¿verdad? Entonces, que esto, para este ejemplo se hizo aquí mismo, pero se puede hacer aparte como sacar la media como este caso y solo sustituir, ¿verdad? Entonces, esto es igual. Entonces, al dividir 576 entre 6 me da 96, menos el producto de esto por la media de X me da 17.864. Y esto me va a dar 78.136, aproximado 78.1, ¿verdad? Ahora, con valores anteriores, sustituyendo en ecuación de regresión lineal, tenemos. Entonces, estos serían los valores, ¿verdad? Este es el valor de B sub 0. Con valores anteriores, sustituyendo en ecuación de correlación, de regresión lineal, perdón.
Y con la barrita arriba, como es muestral, esto va a ser igual P sub 1, que es 0.084 por X, o sea, más 78.1, que es el valor de B sub 0 que me dio. Bien, entonces ahí ya tenemos la recta de regresión, ¿verdad? Ahora, uso de la ecuación de regresión para hacer predicciones. Ojo, o sea, esta recta nos va a servir para predicciones, ¿verdad? Que nos dan un valor de X, entonces se sustituye en la ecuación. Pero esto va a depender de si hay correlación o no hay correlación lineal en esos datos, ¿verdad? En esos pares de datos. Uso de la ecuación de regresión para hacer predicciones. Las ecuaciones de regresión a menudo permiten predecir el valor de una variable, dado algún valor particular de la otra variable. Si la recta de regresión se ajusta bastante bien a los datos, entonces es sensato utilizar su ecuación para hacer predicciones, siempre y cuando no vayamos más allá del alcance de los valores disponibles. En ecuación anterior, que el valor toma y, ¿qué valor en ecuación anterior? ¿Qué valor toma y si x es igual a 200? Sustituyendo en ecuación de regresión lineal tenemos, o sea, que y sería, y muestral sería 0.084 por 200. Entonces, ya con esa recta se puede hacer una predicción, ¿verdad? O sustituir. ¿Qué valor de y tomaría para un valor de x? Dado de los que no están en los datos que nos muestran, ¿verdad? X200 no está acá, ¿verdad? Pero podemos calcular el que corresponda. Entonces, sustituyendo sería 0.084 por 200 más 78.1. Esto es igual a 94.9. O sea, si X sustituyendo en la recta de regresión. Bien. Uso de la ecuación de regresión para hacer predicciones. Continuación. O sea, el hecho de que saquemos esa recta de regresión no es que ese va a ser el mejor valor predicho para un valor de X, sino que va a depender de que haya correlación o no entre esos datos, ¿verdad? O sea, que se relaciona con el dato, con el tema primero, ¿verdad? De que son otras fórmulas. Ahora, ya señala que debemos utilizar la ecuación de la recta de regresión para hacer predicciones solo si la ecuación de regresión es un buen modelo para los datos. Para ser más precisos, debemos utilizar la ecuación de regresión para hacer predicciones solo si existe una correlación lineal, ¿verdad? Entonces, en la guía hay varios problemas que con los mismos datos que les pido la correlación. Y esos mismos datos van a sacar la recta de regresión. Pero deben considerar, ¿verdad? Si hay correlación, no es que la van a volver a hacer para los ejercicios de recta de regresión, no es que van a volver a hacer la correlación sino que tienen que tomar en cuenta los resultados, ¿verdad? De los ejercicios de correlación lineal para las predicciones, ¿verdad? En los ejercicios de recta de regresión, ¿verdad? Que van a hacer en la guía, ¿verdad? O sea, que están relacionados y yo pongo una nota ahí en la guía, ¿verdad? Deben mirar bien, ¿verdad? Para las instrucciones y, ¿verdad? Y las notas que yo les agrego en la guía que van a hacer, ¿verdad? O sea que la ecuación de regresión sirve para predecir valores siempre y cuando haya correlación lineal, o sea, se relaciona con el tema de correlación. En ausencia de una correlación lineal, no debemos usar la ecuación de regresión para proyectar o predecir. En vez de ello, nuestro mejor estimado de la segunda variable es simplemente su media muestral. Es decir, que al predecir un valor de y
con base en algún valor dado de X. Uno, si no existe una correlación lineal, esto si no existe correlación lineal, el mejor valor predicho de Y es la media de Y, ¿verdad? Pero si existe una correlación lineal, el mejor valor predicho de Y se calcula sustituyendo el valor de X en la ecuación de regresión. O sea que si no existiera correlación, el mejor valor predicho de Y es la media de Y, ¿verdad? Que se saca de la tabla, la media de Y. Si no hay correlación, el mejor valor predicho de Y. Pero si hay correlación, el mejor valor predicho de Y se calcula sustituyendo el valor de X, que el problema nos va a decir en la ecuación de regresión. Ejemplo. Predicción de las erupciones de Old Faithful. Dice, con los datos de las duraciones y los intervalos previos a las erupciones de la tabla 10.1, encontramos un coeficiente de correlación lineal entre las dos variables R igual a 0.831. Y sabemos que la ecuación de regresión es 0.084x más 78.1. Suponiendo que la erupción actual tiene una duración de X igual a 180 segundos, calcule el mejor valor predicho de Y, el intervalo previo a esta erupción, que es el tiempo anterior a la erupción, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice que calculado, verdad? Encontramos un valor de 0.831. Entonces, buscamos en la tabla 6 con alfa igual a 0.05 y n igual a 6 y nos da 0.811. Significa que el valor calculado es mayor, entonces sí hay correlación lineal, ¿verdad? Como valor de R es 0.831, es mayor al valor de 0.811 de la tabla, a un nivel con alfa 0.05, entonces hay una correlación lineal entre ambos datos. Por tanto, el mejor valor predicho para Y saldrá de sustituir X igual a 180, porque aquí nos debe dar mejor valor predicho. Entonces X igual a 180 se sustituye en la recta de regresión, en la ecuación de la recta de regresión que también la da el ejercicio. Entonces 0.084 por 180 más 78.1 igual 93.2 segundos. Sin embargo, si usamos tabla A6 con n igual a 6, pero con alfa igual a 0.01, es decir, un nivel de confianza del 99%, como valor calculado, que dice el problema, ¿verdad? Que es 0.831, correlación lineal, no es mayor, ¿verdad? Porque al buscar la tabla A6 con n igual a 6, pero con alfa 0.01, nos da este dato, ¿verdad? Encontramos este dato, porque n igual a 6, para n igual a 6. Entonces, como valor calculado no es mayor al valor de la tabla, no hay correlación lineal entre ambos datos. En este caso, el mejor valor predicho para Y será la media muestral de Y. Es decir, como no hay correlación, el mejor valor predicho de Y va a ser la media de Y, que es 576 entre 6. ¿Cuál es la media de Y? El total entre el número de datos, ¿verdad? Entonces el mejor valor predicho de Y es 576, que es la media de Y, entre 6, y el 576 entre 6 es la media de Y, que es igual a 96 segundos. Esto cuando no hay correlación lineal, ¿no? Bien.
Entonces, estos serían los temas, ¿verdad? Más ejemplos están, ahí están en el campus virtual, hay más ejemplos de esto, ¿verdad? En PDF. Bien, entonces, pero para la guía, ustedes, hay unos datos y ya yo indico ahí, ¿verdad? Que se pide la recta de regresión y a sacar el mejor valor predicho. Pero es el mejor valor predicho, va a depender si hay correlación, o sea, se relacionan con correlación. Entonces, en la guía, varios ejercicios se relacionan, ¿verdad? Con los ejercicios de recta de regresión están relacionados con los de correlación. Entonces, deben irse a los datos si había correlación lineal o no, ¿verdad? Porque bueno, ahí pongo unas notas para sacar los valores predichos, ¿verdad? Que esto es lo último. Entonces, si hay correlación, el valor de X que nos dan, lo sustituimos en la recta de regresión, ¿verdad? La recta de regresión. Pero si no hay correlación, el mejor valor predicho de Y va a salir de la media de Y, ¿verdad? Por la teoría, ¿verdad? Que si no existe correlación, el mejor valor predicho de Y es la media de Y. Y si existe una correlación lineal, el mejor valor predicho de Y se calcula sustituyendo el valor de X en la ecuación de regresión. Bien. Vuelven a entrar en el mismo link, ¿verdad? Porque ya nos está sacando. Entonces ya nos están sacando. Entonces solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad?